uno de los momentos más duros de la historia, nos muestra cómo el estrés generado por el hambre puede afectarnos mucho antes de tener uso de razón. Holanda, finales de 1944. En un invierno devastador, los ferroviarios holandeses iniciaron una huelga con la que esperaban paralizar el transporte de las tropas alemanas, ayudando indirectamente a las fuerzas aliadas. La huelga no solo fracasó, sino que tuvo terribles consecuencias para la población holandesa. Los nazis bloquearon el suministro de alimentos a gran parte del país y Holanda se sumió en la hambruna. Cuando los Países Bajos fueron liberados y la Segunda Guerra Mundial terminó en mayo de 1945, más de 20.000 personas habían muerto en Holanda por inanición. Este horrible episodio ha pasado a la historia como el invierno holandés del hambre. Este episodio de hambruna provocado por los nazis comenzó y terminó abruptamente. La amarga experiencia se aprovechó como un experimento no planificado de salud pública. Las mujeres embarazadas fueron el grupo poblacional más vulnerable y los niños nacidos durante ese periodo sufrieron durante el resto de sus vidas de obesidad, diabetes, esquizofrenia y otras enfermedades en una proporción muy superior al resto de la población. Lumey, epidemiólogo de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, inició en el año 2013 un exhaustivo estudio retrospectivo, analizando los registros de defunción de cientos de miles de holandeses, incluyendo los nacidos durante la hambruna holandesa. Las personas que eran fetos durante el periodo de hambruna tuvieron una mortalidad, a partir de los 68 años, un 10% más alta en relación a los nacidos antes o después de la hambruna holandesa de invierno. Según una teoría publicada en la revista Science Advances, los fetos de madres sometidas a drástica restricción alimenticia silenciaron determinados genes, y esta situación de represión génica perduró el resto de sus vidas. La regulación de la actividad de los genes por factores externos al propio genoma se denomina epigenética. Una de las estrategias bioquímicas para modular, es decir, silenciar o activar, la expresión de ciertos genes se lleva a cabo mediante la metilación del ADN, que consiste en la adición de un grupo metilo. La vida prenatal condiciona los patrones de salud durante toda la vida. Se supone que la epigenética de la metilación es primordial en la programación del desarrollo fetal. Durante la década de 1990, el grupo de trabajo dirigido por Lumey comenzó a estudiar una cohorte de miles de personas que nacieron durante la hambruna holandesa de 1944 y 1945. Se les realizaron análisis comparándolas con muestras de hermanos nacidos antes o después del terrible periodo. A continuación, el grupo del Dr. Lumey estudió la metilación de muestras de ADN, esto comparando los patrones de metilación de los nacidos durante la hambruna con los de sus hermanos, nacidos inmediatamente antes o después de la hambruna. Con toda esta ingente información se trató de relacionar tres aspectos: el estado de salud, el índice de masa corporal y la metilación del genoma, que se sabe está directamente relacionada con el sobrepeso. La metilación del ADN como mecanismo epigenético de regulación génica se descifró en el año 1975. Este mecanismo de inactivación genómica se descubrió inicialmente en el cromosoma X y permitió explicar por qué uno solo de los dos cromosomas X de cada célula está activo, permaneciendo el otro inactivo. La metilación es un mecanismo general de inactivación génica. No se limita al cromosoma X. Según el equipo de L.H. Lumey, la metilación de un gen vinculado con el metabolismo, el PIM3 o PIM3, inactivó dicho gen durante la etapa fetal,
manteniéndose inoperativo durante el resto de la vida de estas personas. Se especula que las condiciones de extrema penuria alimenticia de las madres gestantes fue determinante para la inactivación del gen en los fetos, y así permaneció tras el nacimiento y durante el resto de la vida de estas personas. La hambruna holandesa invernal determinó la adición de grupos metilo al gen PMI3 de los fetos de las madres hambrientas. Este gen permaneció inactivo tras el nacimiento, y se podría afirmar que el metabolismo de estas personas funcionaba a marcha de tortuga. La hambruna holandesa causó probablemente muchos abortos y muertes tempranas. El hambre ejerció una presión selectiva que iba a favor de la supervivencia de las personas con un perfil epigenético particular. Este catastrófico evento nos dejó una valiosa lección, no solo a los científicos sino también a la humanidad, demostrándonos una vez más que la historia no debe repetirse.